Fármacos en la insuficiencia cardíaca. Generalidades. Los pilares clásicos del tratamiento del fallo sistólico son los diuréticos y la digoxina, que mejoran los síntomas pero no mejoran la supervivencia. Los fármacos inotropos positivos mejoran los síntomas del paciente, pero aumentan su mortalidad, a excepción de digoxina, que tiene un efecto neutro, y levosimendan, que parece tener un efecto neutro, aunque se está estudiando su eventual mejoría en la supervivencia. Los vasodilatadores que han demostrado mejorar la supervivencia en el fallo sistólico son los IFA, los ARA2 y la asociación de hidralacina con nitratos. Los betabloqueantes también mejoran el pronóstico por sus múltiples efectos a nivel celular. Igualmente, la espironolactona, a dosis baja por su efecto inhibidor del eje renina, angiotensina, aldosterona. Recordar la contraindicación de utilizar fármacos antiarrítmicos de forma crónica en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca sistólica u otra cardiopatía estructural, excepción hecha de los betabloqueantes, la amiodarona y dofetilide. Este hecho es por un doble efecto de los antiarrítmicos, pues son todos inotropos negativos y por tanto empeoran al paciente, y por otra parte tienen efectos proarrítmicos y pueden aumentar la mortalidad. Igualmente se deben evitar verapamil y diltiazem. En el fallo diastólico se emplean inotropos negativos, verapamil, diltiazem y betabloqueantes, que mejoran la relajación miocárdica, y diuréticos suaves evitando una excesiva disminución de precarga que empeore al paciente. Diuréticos y betabloqueantes. Los diuréticos se pueden dividir en diuréticos de asa, como furosemida o bumetanida, tiacídicos, como hidrocloritiazida o clotaridona, ahorradores de potasio, como amiloride o triamtilene, inhibidores de la aldosterona, como espironolactona o eplerenona, e inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Los efectos secundarios principales de estos fármacos son los derivados de la depleción de electrolitos que producen, como hiponatremia asociada al empleo de los diuréticos de asa, o las tiacidas o la hipopotasemia. Los ahorradores de potasio producen una tendencia al aumento de potasio que puede dar problemas clínicos, especialmente en pacientes con insuficiencia renal crónica. Los diuréticos no mejoran la supervivencia en la insuficiencia cardíaca sistólica, a excepción de espironolactona, a dosis tan baja que no tiene casi efecto diurético, pues ese beneficio pronóstico está mediado por su efecto antifibrótico, por inhibir el eje renina, angiotensina, aldosterona.
agentes más utilizados en el contexto de la insuficiencia cardíaca sistólica son carvedilol, metoprolol y bisoprolol, puesto que los estudios de supervivencia realizados en este contexto han sido llevados a cabo con esos tres fármacos. Carvedilol suele ser el mejor tolerado por ser vasodilatador. Digoxina. Los fármacos inotropos positivos aumentan la capacidad contráctil del corazón. La digoxina es el único fármaco inotropo positivo que se puede usar de forma segura en tratamiento crónico en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, dado que se ha demostrado que no aumenta la mortalidad. Este dato es relevante dado que el resto de inotropos positivos sí que producen un aumento de mortalidad, generalmente de origen arrítmico. La posibilidad de intoxicación por digoxina, recordar que hay múltiples circunstancias que la facilitan, siendo la más importante la insuficiencia renal, dada su excreción renal. El empleo de fármacos que alteran la unión de la digoxina a las proteínas plasmáticas también la produce, como son la quinidina, verapamil, amiodarona, eritromicina, espironolactona, nifedipino o la propafenona. Los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos y diarrea. Por aumentar el calcio intracelular puede provocar múltiples arritmias, siendo los extrasístoles ventriculares las más frecuentes. En determinadas circunstancias se puede producir toxicidad por digoxina con niveles plasmáticos normales. Estas circunstancias incluyen alteraciones hidroelectrolíticas que podemos englobar como las hipopotasemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, hipoxia, hipopH, es decir, acidosis, hipotermia, etc. Y una hiper, que es la hipercalcemia, fácil de recordar si sabemos que la digoxina produce inhibición de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, de manera que al inhibirla la célula se queda con un exceso de sodio en su citoplasma y lo intercambia por calcio. Es este aumento de calcio intracelular el responsable del aumento en la contractilidad y las arritmias, y por eso la hipercalcemia facilita la toxicidad. El efecto frenador del nodo AV de la digoxina se basa en su actividad parasimpático-mimética, es decir, estimulante del parasimpático. Otros inotropos. Otros inotropos son las aminas simpático-miméticas, entre las que destacan adrenalina, alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2 estimulante, noradrenalina, que es prácticamente solo alfa-estimulante y por tanto vasoconstrictora, dobutamina, que es sobre todo beta-1 estimulante a nivel cardíaco y discretamente beta-2 estimulante, luego vasodilatadora. Ibopamina, análogo a dobutamina por vía oral, y dopamina, que presenta diferente afinidad por receptores según la velocidad de infusión a la que se utilice. Así, a dosis bajas tiene una predilección por los receptores dopaminérgicos que produce vasodilatación a niveles esplácnico y renal. A dosis medias, su efecto predominante es sobre receptores beta-1 cardíaco, y por tanto es inotropa y cronotropa positiva, y a dosis altas tiene un efecto predominante sobre los alfa, siendo vasoconstrictora. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como amrinona y milrinona, también son inotropos positivos. El problema de todos ellos es que, aunque mejoran la situación del paciente, su capacidad de ejercicio y su situación hemodinámica aumentan la mortalidad por riesgo de muerte súbita por arritmia ventricular.
Por eso no se pueden utilizar fuera del medio hospitalario. Sensibilizantes al calcio como levosimendan no aumentan la concentración intracelular de calcio como hacen el resto de inotropos, sino que hacen que el calcio disponible sea más eficiente al unirse a la actina y miosina, aumentando la contractilidad. Por eso el aumento de riesgo arrítmico es escaso, aunque pueden producir taquicardia refleja por la vasodilatación que provoca. Así pues, levosimendan es una apuesta de futuro de poder encontrarnos ante un fármaco inotropo que mejora la situación del paciente y quizá la supervivencia, aunque este hecho aún no está demostrado. Sí podemos afirmar que al menos parece que no aumenta la mortalidad, como ocurre con casi todos los inotropos. Insuficiencia cardíaca. Definición. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un aporte adecuado de sangre a los tejidos para abastecer sus necesidades metabólicas en un momento determinado, o si consigue hacerlo es a costa de tener unas presiones de llenado elevadas. Esto significa que en la definición de insuficiencia cardíaca no influyen ni la fracción de eyección, ni el gasto cardíaco, ni ningún otro tipo de variable hemodinámica, a excepción de las presiones de llenado ventriculares. Sistólica versus diastólica. Según se encuentra la función sistólica del miocardio ventricular, se pueden diferenciar dos tipos de insuficiencia cardíaca. La sistólica por fallo en la capacidad contráctil del músculo, que generalmente asocia dilatación del ventrículo izquierdo, como en la miocardiopatía dilatada, o la diastólica, en la que predomina un fallo en la relajación del músculo y gran dependencia de la contribución auricular para mantener una precarga adecuada, como en la miocardiopatía restrictiva o hipertrófica. La insuficiencia cardíaca diastólica es una enfermedad emergente, sobre todo asociada al envejecimiento y el incremento de prevalencia de enfermedades como la hipertensión que facilitan su desarrollo. La forma de diferenciar entre insuficiencia cardíaca de predominio sistólico o diastólico es el empleo de alguna prueba complementaria que permita calcular la fracción de eyección, de forma que este número, que generalmente se encuentra entre el 50 y el 65% del volumen telediastólico, nos expresa cuánta sangre es capaz de expulsar el ventrículo en un latido del total que tiene justo al empezar la sístole. Esta fracción de eyección estará disminuida en los pacientes con disfunción sistólica, mientras que será normal o incluso elevada en pacientes con disfunción diastólica. Otras clasificaciones. También podemos diferenciar entre insuficiencia cardíaca izquierda, en la que predominan los síntomas del lado izquierdo del corazón, o derecha, en la que predominan los del lado derecho, puesto que, aunque hay enfermedades que afectan globalmente al músculo del miocardio de ambos lados, y otras solo lo hacen de forma específica en uno de ellos. Clasificar la insuficiencia cardíaca en función del gasto cardíaco, que generalmente será bajo,
dado que disminuye la capacidad de expulsar sangre de los ventrículos, aunque existen enfermos que, aun teniendo un gasto cardíaco elevado, presentan insuficiencia cardíaca, pues no dan suficiente gasto cardíaco para las necesidades del organismo en ese momento, como puede ocurrir en el embarazo, el hipertiroidismo o la enfermedad de Beriberi o el Paget óseo. La insuficiencia cardíaca también se puede diferenciar entre anterógrada y retrógrada en función de los síntomas del paciente. Los síntomas anterógrados del lado izquierdo incluyen fatigabilidad, cansancio a nivel muscular, etc. Y los retrógrados del lado izquierdo, el edema pulmonar y disnea, que se clasifican según la NYHA en 4 grados, 1 a 4. Según sean de grandes, 1, moderados 2 o pequeños 3 esfuerzos, o bien clase 4 si es de reposo. Los síntomas anterógrados del lado derecho básicamente se caracterizan por producir hipotensión arterial, y los retrógrados del lado derecho incluyen edemas, ingurgitación yugular y hepática, hepatomegalia dolorosa, o incluso edema intestinal y enteropatía, pierde proteínas por interferencia con la absorción de nutrientes. Fisiopatología 1. El esquema muestra la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca general, si bien hemos de recordar que la mayoría de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca tienen la de tipo sistólico y de gasto cardíaco bajo, aunque los mecanismos de compensación, activación de sistemas neurohumorales e inflamatorios pueden mantenerlo dentro de límites normales y hacer que el paciente no experimente síntomas, aunque manteniendo en general presiones de llenado, presiones auriculares y presiones diastólicas ventriculares elevadas. La miocárdica va a producir una disminución de aporte sanguíneo a los tejidos porque disminuye la expulsión de sangre del ventrículo, puesto que el músculo está debilitado. Esta disminución de aporte de oxígeno a los tejidos provoca la activación de una serie de sistemas neurohumorales e inflamatorios que van a tener como objetivo compensar la disminución de gasto cardíaco. Del eje renina-angiotensina-aldosterona producirá un aumento en las resistencias vasculares periféricas que produce subida de la tensión arterial y retención de sodio. El aumento de la endotelina, igualmente vasoconstrictora, la vasopresina o el estímulo simpático, que produce vasoconstricción y un efecto inótropo y cronótropo positivo, van a producir un aumento en la presión de perfusión y el gasto cardíaco, que mejora la situación del paciente. Fisiopatología 2. Sin embargo, esto se produce a costa de aumentar la poscarga, y por lo tanto el oxígeno que precisa el músculo cardíaco será mayor, aumentando el daño miocárdico. Por eso los sistemas de compensación que inicialmente son beneficiosos, a largo plazo aumentan el daño miocárdico y resultan perjudiciales. Además, la endotelina y la angiotensina 2 son agentes promotores del desarrollo de hipertrofia miocárdica, apoptosis celular y fibrosis intersticial, que aún aumenta más el daño, por lo que conforman un círculo vicioso. La estimulación de estos sistemas aumentará la retención hidrosalina, aumentando la precarga y por tanto en los síntomas congestivos de edema sistémico y pulmonar. Los péptidos natriuréticos, hoy día se utiliza como marcador de insuficiencia cardíaca el BNP o péptido natriurético tipo B, tratan de compensar este efecto.
Su detección en plasma permite diagnosticar a pacientes de insuficiencia cardíaca incluso en ausencia de síntomas de la enfermedad. Utilizando el esquema podemos entender que el empleo de diuréticos va a mejorar la situación al disminuir la precarga y los síntomas de congestión. Igualmente, el empleo de inotropos positivos va a aumentar el aporte de oxígeno tisular y por tanto tendrá efectos beneficiosos. Pero estas dos medidas no consiguen mejorar la supervivencia. Será la inhibición de todo este sistema de activación neurohumoral e inflamatoria la que consiga mejorar la supervivencia de los pacientes, de forma que se emplean inhibidores del eje renina-angiotensina, como la IECA, ARA2 o espironolactona, o bien inhibidores del simpático, como los betabloqueantes. Clínica y diagnóstico. En la clínica de la insuficiencia cardíaca no nos vamos a detener, puesto que ya hemos comentado los principales síntomas anterógrados y retrógrados, izquierdos y derechos. La del paciente con insuficiencia cardíaca incluye la inspección que nos puede mostrar y a la activación neurohumoral reactiva, la palpación, que puede permitirnos diferenciar la presencia de edemas o distinguir el crecimiento hepático mediante la palpación abdominal, y nos permite tocar la punta del corazón que en condiciones normales se encuentra en quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, pero que en situaciones en las que haya dilatación ventricular estará desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. La auscultación permitirá detectar soplos, tercer ruido, cuarto ruido y otros fenómenos que pueden orientarnos hacia el origen de la causa de la insuficiencia cardíaca. Entre los exámenes complementarios destacar de nuevo la importancia de la determinación de la fracción de eyección para poder diferenciar entre un fallo de predominio sistólico o diastólico, que pueden ser clínicamente. La técnica gold standard para determinar este parámetro es la resonancia magnética cardíaca, aunque dada su escasa disponibilidad, se emplean con mayor frecuencia la ecocardiografía o las técnicas isotópicas. El BNP y el NT-proBNP, producto de la escisión del BNP desde el péptido original, se produce en las células ventriculares en respuesta al aumento de presión en la cavidad, por lo que es muy preciso para detectar insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Su normalidad prácticamente excluye el diagnóstico, además da información pronóstica. A mayor elevación, peor pronóstico en la insuficiencia cardíaca, los síndromes coronarios agudos o la hipertensión pulmonar. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento médico. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca tiene dos pilares fundamentales: la mejoría de los síntomas y la mejoría de la supervivencia. Los fármacos que han demostrado su beneficio sobre los síntomas incluyen los diuréticos, que prácticamente recibirán todos los pacientes, y la digoxina, que ha demostrado disminuir el número de descompensaciones sin mejorar la supervivencia, por lo que muchos pacientes también la utilizan.
la supervivencia y los síntomas a un tiempo, tendremos que emplear fármacos que interfieran con la activación neurohumoral. Han demostrado mejoría en la supervivencia los vasodilatadores tipo IECA, los ARA2 y la asociación hidralacina con nitratos, unidos a los betabloqueantes, empleándolos fuera de las descompensaciones. En casos de insuficiencia cardíaca sistólica avanzada en mala clase funcional, a pesar de tratamiento optimizado, que incluye IECA y betabloqueantes, también mejora la supervivencia el empleo de la espironolactona a dosis baja con escaso efecto diurético y escaso riesgo de desarrollar hiperpotasemia, puesto que con dosis bajas conseguimos una inhibición del eje renina-angiotensina que contrarresta los efectos profibróticos de la aldosterona. Para el edema agudo de pulmón son útiles el oxígeno, la nitroglicerina intravenosa, por disminuir la precarga, la morfina y los inotropos positivos como la dobutamina y dispositivos como el balón intraaórtico de contrapulsación empleados transitoriamente hasta mejorar la situación clínica. Trasplante y resincronización cardíaca. Otras dos opciones que han demostrado mejorar supervivencia en insuficiencia cardíaca avanzada en clase 3-4 de tipo sistólico son el trasplante cardíaco, que solo estará indicado en estos pacientes, con compatibilidad A-BO y DRH, independientemente de cuál sea su fracción de eyección, y la terapia de resincronización cardíaca, técnica moderna que puede ser utilizada en pacientes que cumplan criterios de asincronía ventricular y clase 3-4, a pesar de tratamiento optimizado. Ventricular es un fenómeno detectable mediante ecocardiografía que se presenta en pacientes que, además del fallo sistólico, presentan bloqueo de rama izquierda, con un QRS muy ancho, de forma que la contracción de los ventrículos es asíncrona. Primero se contrae el derecho y luego el izquierdo. En un corazón sano, la presencia de un bloqueo de rama izquierda no tiene prácticamente ningún significado hemodinámico, pero en estos ventrículos muy debilitados puede producir deterioro hemodinámico que empeora la fracción de eyección, el rendimiento miocárdico, empeora los síntomas y aumenta el grado de insuficiencia mitral al dilatar el ventrículo y el anillo de la válvula mitral. La inserción de un catéter electrodo al ápex de ventrículo derecho y otro a través del seno coronario hacia una vena cardíaca lateral izquierda puede permitir la estimulación simultánea de ambos ventrículos mediante un marcapasos, consiguiendo así la resincronización de la contracción ventricular. De esta forma el paciente mejora su hemodinámica y se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos sobre los síntomas, sobre la insuficiencia mitral y recientemente sobre la supervivencia. Este avance supone una esperanza para personas que, por ejemplo, superan los 65 años de edad, fecha máxima para el trasplante cardíaco. Arritmias. Recordar que en el fallo sistólico la mitad de los pacientes fallecen de forma súbita. Luego, el empleo de fármacos que disminuyan el riesgo de mortalidad arrítmica súbita es razonable que tenga un beneficio pronóstico. Sin embargo, como ya hemos dicho, todos los antiarrítmicos aumentan la mortalidad de la insuficiencia cardíaca sistólica, por lo que están contraindicados a excepción de la amiodarona, que no aumenta la mortalidad.
Esto no significa que la disminuya, puesto que hay múltiples estudios con resultados muy dispares, sino que, en caso de necesitar un antiarrítmico, recordar que disponemos de ella para su uso. El monitor automático implantable, o DAI, es un dispositivo similar a un marcapasos que, además de la capacidad de estimular al corazón para que lata más deprisa, incorpora la posibilidad de detectar y abortar arritmias cardíacas malignas mediante una descarga de energía eléctrica. Ha demostrado mejorar la supervivencia en la insuficiencia cardíaca sistólica cuando está indicado por alto riesgo de muerte súbita. De hecho, en pacientes que se someten a terapia de resincronización, la tendencia es cada vez más a utilizar un dispositivo de estimulación biventricular con capacidad de desfibrilación. Dispositivos mecánicos. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda grave, además de estos fármacos, recordar que disponemos de procedimientos mecánicos como el empleo de asistencias ventriculares o del balón intraaórtico de contrapulsación diastólica, que pueden ser útiles para mejorar la situación del paciente y sobreviva hasta recibir una solución más o menos definitiva, como podría ser un trasplante cardíaco o una intervención quirúrgica de la causa que produjo la situación clínica. El aórtico de contrapulsación diastólica se infla en diástole de forma que ayuda a repartir la sangre desde aorta a sus ramas, de forma que en el siguiente latido la poscarga es mucho menor. Por eso suele aumentar la presión arterial diastólica y disminuir la sistólica, mejorando la presión media, que es la más importante para determinar la perfusión tisular. No se debe emplear en presencia de patología aórtica o de insuficiencia valvular aórtica, pues aumentaría el volumen regurgitante. Bradiarritmias. Generalidades y tipos de marcapasos. Bradicardias son aquellas situaciones en las que la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto. Son múltiples las enfermedades que las pueden producir y en la actualidad el tratamiento con fármacos taquicardizantes, como atropina o betaestimulantes, solo se emplea de forma transitoria, siendo el implante de un marcapasos la solución definitiva. La causa más frecuente de implante de marcapasos en la actualidad en países desarrollados es la enfermedad del nódulo sinusal. Para describir los marcapasos incluye 5 letras, aunque solo son obligatorias las 3 primeras. La primera designa la cámara donde estimula: A, aurícula; V, ventrículo; D, ambas. La segunda es la cámara sensada, es decir, en la que mira la actividad eléctrica intrínseca del paciente: A, aurícula; V, ventrículo; D, ambas o ninguna. La tercera puede ser I, inhibido, es decir que si el marcapasos ve actividad eléctrica espontánea por encima de la frecuencia mínima de estimulación que programemos, se inhibe y no lanza ningún estímulo. T, triggered, solo lanza impulsos cuando ve una señal eléctrica espontánea, por ejemplo, un marcapasos VAT solo estimula al ventrículo, V cuando vea la onda P en la aurícula A. O D puede funcionar como I o como T. La cuarta letra implica programaciones especiales como la R, respuesta en frecuencia, que implica que la frecuencia de estimulación aumenta cuando detecta que el paciente está haciendo ejercicio físico con sensores especiales, o sin programaciones especiales. La quinta se refiere a la presencia de más de un punto de estimulación en una cámara: A, V, D o O. Los más empleados son el VVI para la fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular lenta, VDD
para el bloqueo AV en ritmo sinusal, AAI para la disfunción sinusal y DDD para la disfunción sinusal con bloqueo AV asociado. Ejemplo de programación de marcapasos. El marcapasos habitual más complejo es el DDDR. Veamos su funcionamiento. Se programará una frecuencia mínima de estimulación auricular y otra ventricular, por ejemplo a 60 latidos por minuto. También se programa un intervalo AV equivalente al PR máximo. El sensor auricular se activa si el ritmo sinusal del paciente baja por debajo de 60 latidos por minuto, y en ese caso empieza a estimular a 60 latidos por minuto. Tras cada latido auricular, sea espontáneo o estimulado, el marcapasos espera el tiempo máximo AV programado a ver si consigue pasar al ventrículo y producir un QRS. Si en ese tiempo no ve QRS, estimula el ventrículo tras ese AV programado. La cuarta letra R dice que si el paciente hace esfuerzo, el dispositivo acelera la frecuencia de estimulación según el nivel de ejercicio que realice. Si el paciente entra en fibrilación auricular, el marcapasos ve 500-600 ondas auriculares por minuto. Por razones de seguridad no va a estimular los ventrículos a esa frecuencia, sino que se producirá un cambio de modo y pasa a funcionar como un VVI. La frecuencia auricular a partir de la cual se produce el cambio a VVI también es programable. Ahora, funcionando en VVI, solo mira los ventrículos y si la respuesta ventricular de la FA es superior a los 60 latidos por minuto, se inhibe y no hace nada. Pero si baja de 60 latidos por minuto, estimula el ventrículo a 60 latidos por minuto, acelerándose cuando haga ejercicio si la R está activada. Hacer programaciones que consigan el menor número posible de latidos estimulados en los ventrículos, ya que la estimulación permanente desde apex de VD tiene una secuencia de despolarización ventricular muy similar al bloqueo de rama izquierda. De hecho, el ECG es casi idéntico y ha demostrado provocar asincronía ventricular y puede originar disfunción sistólica. Disfunción sinusal. La enfermedad del nódulo sinusal se caracteriza por presentar tres posibles formas clínicas: bradicardia sinusal, bloqueo sinuatrial o pausa sinusal y síndrome de bradicardia-taquicardia. La degeneración senil es la causa más frecuente. La mayoría de pacientes están asintomáticos, sobre todo en las dos primeras formas clínicas. Es una enfermedad de pronóstico benigno, por lo que el implante de marcapasos estará indicado en los pacientes con síntomas, es decir, síncope, mareo o astenia, no achacable a otra causa. Bradicardia-taquicardia sí suele dar síntomas, pues alternan fases de bradicardia sinusal con fases de taquicardia supraventricular, típicamente fibrilación auricular. Estos pacientes presentan episodios de palpitaciones que se corresponden con las fases de fibrilación auricular que se siguen de una pausa antes de reanudar el ritmo sinusal que origina mareos o incluso síncope. Las fases de fibrilación auricular suelen tener una respuesta ventricular rápida que obliga a emplear fármacos frenadores del nodo AV que afectan a ambos nodos, de manera que pueden hacer que las fases de bradicardia sean más acusadas empeorando los síntomas bradicárdicos. Por este motivo, en el tratamiento del síndrome de bradicardia-taquicardia se implantará marcapasos si el paciente está asintomático, añadiendo fármacos frenadores del nodo AV una vez que tenemos solucionado el riesgo de bradicardia extrema con el dispositivo.
La ablación del nodo AV es una técnica percutánea realizada con radiofrecuencia que provoca un bloqueo AV completo, y es una solución definitiva en aquellos raros casos en los que no se consigue control de las fases de taquicardia con fármacos frenadores del nodo AV. Bloqueos AV. Tipos. Los bloqueos auriculoventriculares, AV, son las alteraciones en la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Existen 3 grados. El primer grado consiste en un retraso en el tiempo que tarda en pasar el impulso, que en el electrocardiograma se aprecia por un alargamiento en el intervalo PR. Generalmente es asintomático y no suele necesitar tratamiento. El bloqueo AV de segundo grado es aquel en el que las ondas P en ocasiones consiguen conducirse a los ventrículos y en ocasiones no, es decir, falta algún QRS. O bloqueo AV completo es aquel en el que ninguna P consigue conducirse a los ventrículos y el paciente no fallece por la aparición de un ritmo de escape subsidiario. El bloqueo AV de segundo grado presenta 2 modalidades que son el tipo Mobitz 1 o Wenckebach y el tipo Mobitz 2. El Wenckebach presenta una secuencia característica con prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una de las ondas P no consigue conducirse a los ventrículos, iniciándose de nuevo el ciclo con un PR de nuevo corto. En el Mobitz 2, sin cambios en el intervalo PR, alguna P no se conduce a los ventrículos. El Wenckebach es un fenómeno fisiológico durante el sueño o durante los momentos de hipertonía vagal. Por lo tanto, no requiere marcapasos, salvo que el paciente presente síntomas, mientras que el Mobitz 2 presenta un elevado riesgo de desarrollo de bloqueo AV completo, por lo que siempre precisa de marcapasos, al igual que el bloqueo AV completo. El bloqueo 2A1 es aquel en el que una P se conduce y la otra no, y a efectos prácticos se considera como un Mobitz 2 y precisa de marcapasos. Punto de bloqueo AV. La localización del punto de bloqueo AV completo es importante, puesto que si el punto de bloqueo está a nivel nodal o supraisiano, el ritmo de escape generalmente presentará una respuesta ventricular más rápida, con respuesta a la atropina, que produce taquicardicación e incluso desaparición del bloqueo, con un ritmo de escape que suele tener QRS estrecho, ya que baja hacia los ventrículos por el sistema normal de conducción, y con buen pronóstico, puesto que suele ser una situación transitoria. AV infranodal o infraisiano, el ritmo de escape que aparece suele ser más lento, está localizado en la red de Purkinje y por tanto no despolariza los ventrículos por el sistema normal de conducción, sino célula a célula, y conlleva QRS ancho, ausencia de respuesta a la atropina y mal pronóstico, porque no suele revertir espontáneamente, precisando el implante de un marcapasos definitivo. La forma de determinar exactamente el punto de bloqueo es mediante la realización de un estudio electrofisiológico de conducción AV. Estudio electrofisiológico de las bradicardias. Mediante la inserción de 3 electrocatéteres similares a los de un marcapasos y su colocación en aurícula derecha, verde, zona próxima al IS, rojo, y ventrículo derecho, azul, puede procederse a la estimulación del corazón y registro de la actividad eléctrica intracavitaria, electrogramas,
en cada una de las posiciones A, aurícula, H, is, V, ventrículo. En el momento en que el impulso despolarizante pasa por el endocardio en contacto con el electrodo, como muestra la figura. Así el intervalo PR está realmente formado por la suma del intervalo AH, desde que el impulso nace en el nodo sinusal, despolariza las aurículas, atraviesa el nodo AV y alcanza el haz de is, y el intervalo HV desde que pasa por el is hasta que despolariza los ventrículos, produciendo el QRS. El HV normal debe ser menor a 55 milisegundos, 65 si hay bloqueo de rama izquierda. El estudio de conducción nodal incluye la medida de los intervalos basales y su respuesta a la estimulación eléctrica programada desde aurícula con trenes de impulsos y extraestímulos, así como la respuesta a antiarrítmicos de grupo 1 intravenosos como procainamida, que estresan el sistema de conducción por enlentecer la velocidad de construcción del impulso. Esta prueba permite estudiar el tiempo de recuperación del nodo sinusal tras un minuto de estimulación continua auricular a diferentes frecuencias, estando prolongado en la enfermedad del nodo sinusal. Igualmente permite discernir si existe o no conducción retrógrada de ventrículo a aurícula a través del nodo AV. La presenta un tercio de la población.